Bueno, y como la economía es una de las principales preocupaciones de los uruguayos, hoy tenemos aquí a nuestro compañero, el periodista especializado Nicolás Lucich, para hablar de la coyuntura económica y justamente dar respuesta a algunas de las preocupaciones de los uruguayos, ¿no? Sí. Hay muchos temas en agenda, el aumento del tope de endeudamiento para 2021, el aumento de los combustibles claramente, también el aumento de las exportaciones, así que tenemos que hablar bastante. Hay de todo, Lore. Un gusto estar con ustedes, Humberto. Un placer, Nico. Un placer, un placer. Primero que nada, empecemos por el aumento del tope de endeudamiento. ¿Esto quiere decir que se corrió aquello de eso más estricto de la regla fiscal del gobierno? ¿Qué significa para el país que se va a endeudar más? Bueno, capaz que al revés, en realidad, porque esto estaba previsto. El Uruguay tiene diversas, o ha tenido a lo largo de la historia, diversas pautas para que, entre otras cosas, el Poder Legislativo pueda controlar o tener información de cómo van las cuentas del Estado. Y justamente el tema de endeudarse o no, hay un compromiso de que el Ejecutivo informe al gobierno si se eleva, si se supera el tope de endeudamiento, por qué es y en cuánto. El presupuesto último, ya había habido, digamos, pautas parecidas en años previos, pero básicamente el presupuesto último planteó un determinado nivel de endeudamiento de unos 2.300 millones de dólares para este año, pero la pandemia continuó en el año 2021. Y lo que pidió el Poder Ejecutivo, dado que va a tener gastos extraordinarios por el tema del coronavirus, calculados en unos 980 millones de dólares, eso es lo que está pautado como proyección para este año del Fondo Coronavirus. A mí me gusta aclarar que el tema del Fondo Coronavirus en realidad no es un fondo, sino más bien un criterio contable, donde el Ministerio de Economía ha decidido poner allí todos los gastos directamente asignables a la pandemia. Unos que son bastante obvios, las vacunas, los costos sanitarios, y después el impacto, por ejemplo, que se estima en sobrecostos por subsidio de desempleo, también van por allí subsidio de seguro de enfermedad, etc. Esos son 980 millones de dólares. Y es uno de los factores, yo diría el principal, que obliga al Estado, que aumenta el déficit y obliga al Estado a endeudarse más. Por lo tanto, la proyección de 2.300 millones no se va a poder cumplir por estos gastos extraordinarios y se pide un 30% más, que lleva el tope a 2.990, casi 3.000 millones de dólares. El gobierno estima que en realidad se gastaría un poco menos, 2.700 millones. Ese monto de dinero va a ser lo que va a aumentar la deuda del Estado este año. El gobierno en realidad está manejando dos andariveles y la ministra de la Presidencia ha sido bastante clara en eso. Ha seguido intentando ahorrar, y de hecho el presidente de la calle Pou ha hablado de un ahorro de 600 millones, pero claro, a eso hay que sumar estos gastos extraordinarios por el coronavirus y por lo tanto el déficit está en niveles bastante mayores a lo que es la proyección futura cuando esperemos definitivamente la pandemia quede atrás. Cuando eso quede atrás, estos gastos extraordinarios por la pandemia ya no van a ocurrir y el déficit será menor. El gobierno le quiere llevar un 3% o eventualmente menos en los próximos años, pero... ¿Le dará el tiempo para hacerlo? Y depende de la pandemia, ¿no? Depende de la pandemia, porque... ¿Por qué, Nico? Esto me parece importante. Hubo un momento, antes de que asumiera este gobierno, sobre finales, te diría que en los últimos 2 años del gobierno del Frente Amplio, que hablábamos todos del déficit fiscal. Todos sabíamos sobre el déficit fiscal, que si llegaba al 5, que pasaba el 5,5, que llegó al 6, que nos íbamos al 6,5. Bueno, durante toda la campaña la discusión fue el déficit fiscal que ha dejado el Frente Amplio, las líneas de crédito que a Uruguay se le van a cortar, si nos bajaban o no nos bajaban el índice de no sé cuánto. Ahora hay más endeudamiento, el déficit teóricamente seguiría creciendo y no veo que estés nuevamente sobre la mesa la polémica que se generó en aquel momento. Ahora el déficit, sí. Y bueno, está la pandemia, ¿qué le vamos a hacer? Hay que endeudarse. Bueno, claro que la pandemia cambia todas las discusiones, ¿no? Y es lógico. Y yo creo que, más allá de que se puede mantener una discusión política razonable, siempre es válida. Y hay argumentos, digamos, de varios lados o de las dos partes del gobierno y la oposición. En realidad la oposición está pidiendo más gasto todavía. Y el gobierno lo rechaza en aras de, o digamos, siendo, si se quiere, en línea, siendo coherente con aquel discurso de cuidar el gasto. El equipo económico es claro en ese sentido. Yo reitero, si dejás para afuera los gastos coronavirus, el déficit va bajando. Es más, ya está en este año 2021 por abajo de su nivel del año 2019. ¿Sí? Sí,
o incluso capaz que un año más para atrás, Ajá. dejando fuera este gasto extraordinario. Cuando pones este gasto extraordinario, el déficit por eso. está La cosa en el torno del cambia. 5%. Claro. Pero digo, hay una coherencia y por eso además, dado que el gobierno actual, el oficialismo, la coalición, que en campaña, como vos decías, reclamaba mejorar la situación fiscal y cuidar el gasto, lo ha seguido haciendo a pesar de la pandemia y es por eso que también desde la oposición se pide más gasto, Claro. de que cambien esa visión. Y ahí está la contraposición. También desde la oposición se ha marcado que las proyecciones de crecimiento de la economía son muy optimistas, ¿no? De hecho, algunas han ido bajando esas proyecciones. Sí. La pregunta es, ¿el país va a estar en condiciones de poder pagar ese aumento del endeudamiento, que en definitiva es lo que nos importa? Eso es clave porque podemos discutir mucho. Las discusiones sobre la deuda tienen dos grandes patas. Una que es el tema del gasto, que es básicamente lo que los gobiernos pueden actuar. Y lo otro es el ingreso, donde depende en buena medida, puede tomar medidas de baja aumento o baja de impuestos, pero en buena medida depende de la actividad. Entonces, si la economía no responde, la deuda siempre va a ser un problema importante. Si la economía responde y la proyección de gobierno apunta a que la economía empiece a crecer entre 2 y 3% en los próximos años, ahí, bueno, los ingresos van subiendo y la deuda, que eventualmente se va acumulando, se puede hacer sostenible. La proyección del gobierno es esa, que la deuda neta se mantenga en el eje de 57%, un poco más, un poco menos. Si es optimista o no el gobierno en sus proyecciones, bueno, el gobierno plantea 3,5 y buena parte de los analistas están planteando que no va a llegar a eso. El Fondo Monetario todavía no lo actualizó, planteaba un 3%, la CEPAL planteaba un 4%, tal vez la CEPAL lo ponga en un contexto más de estimaciones generales del continente. La economía, el problema que tiene es que se habla de una salida en K, porque hay sectores que suben y otros que bajan. Bueno, en realidad la economía es una sola. Y efectivamente está, digamos, como cada dos velocidades. El agro, las exportaciones agropecuarias, las agroindustrias, están en un buen momento porque aumentaron los precios y las exportaciones están aumentando mucho. La construcción también, mal que bien, se ha sostenido, incluso ha avanzado en algunos capítulos. Bueno, allí está liderada por el proyecto de UPM, pero también hay alguna otra actividad. Se espera que mueva más todavía la construcción con obra pública, pero no ha estado mal el sector de la construcción. ¿Qué otros sectores se pueden mencionar? Ni hablar las tecnologías de la información, ¿no? Bueno, sí. Todo lo que tiene que ver con datos, 44% aumentó el tráfico de datos en lo que son las líneas de telefonía, de banda ancha fija, de 2020 respecto a 2019. Los negocios online. Hay un sector muy interesante de servicios que son los servicios audiovisuales, que al Uruguay han venido, tal vez no sea de los más importantes hoy por hoy en la economía. Pero el presidente ha dado señales claras, ¿no? Con sus recorridas Sí. de impulsar a ese Y genera empleo muy directo. Muy directo. y aumentar los subsidios. El agro, la agroindustria también genera empleo directo y mucho indirecto, ¿no? Por el transporte, etcétera. Pero después tenés toda otra área que está truncada. Los restaurantes están a media máquina. Reabrieron o han estado con protocolos, pero la gente todavía... Sí, el mundo del entretenimiento en Sí, general y y el del turismo, espectáculo y el turismo, ni que hablar. Turismo, gastronomía y los comercios de atención directa y presencial todavía están bastante golpeados, diría muy golpeados en algún caso, de empresas que han caído. Hay un gran tema además porque la revolución tecnológica es tan profunda que estos golpes la aceleran y hay muchos comercios presenciales que se están preguntando si realmente vale la pena retomar como antes o aprovechar para cambiar el modelo de negocio. Entonces, es difícil pronosticar. Yo creo que va a haber un empuje, pero creo, esto es una visión, esto es un análisis, esto Sí. yo puedo opinar, pero el enfoque del gobierno es dar condiciones y está bien, dar condiciones de inversión, tratar de bajar los costos, buscar inserción internacional. Ahí los logros no son todavía muy concretos y seguramente van a demorar. Y efectivamente esas mejores condiciones que el gobierno busca tendrán consecuencias positivas. Yo creo que va a venir inversión y hay un mejor ambiente de negocio, se preservó el grado inversor, que no es un tema menor. Bueno, pero eso quería preguntarte y ya vamos seguramente, Lore, con el tema combustibles, que ha sido la gran polémica de la semana. Pero con respecto a esto, cortito, dijiste en un momento, el contexto de la pandemia cambió todo, ¿no? Hablando del tema del déficit fiscal y todo. También el contexto de la pandemia, que es mundial, Sí. ¿cambió el ojo de las calificadoras de riesgo y pasó a ser un ojo más benévolo o los parámetros son los mismos?
no parece tan benévolo. Creo que las calificadoras, que tienen equipos técnicos razonables, entienden la situación. Pero a Colombia le bajaron el grado de inversor. Fitch, particularmente, que es la que sigue más de cerca al Uruguay, Sí, digo yo, también sí. a las otras, pero es la que tiene el menor escalón en grado de inversor, pero con perspectiva negativa. Nos tiene allí con la amarilla. Sí. Porque además hay un tema que Lore lo decía. La economía uruguaya, acá hay un tema muy importante y es, una vez que salgamos de la pandemia, la economía se va a volver a enfrentar a los desafíos de competitividad que tenía antes. Claro. Que es antes de que arrancara el gobierno, es decir, acá hay una coincidencia con el ciclo electoral. Pero, a ver, entre 2016 y 2019 la economía uruguaya prácticamente no creció. Hubo un crecimiento del 1 y pico, creo que fue 2016 o 2017, y después 0,8, 0,7 o menos. O sea, eso para una economía es prácticamente nada. Entonces ahí está la preocupación, porque si seguís con un déficit alto y no creces, vas a tener un lío. Bueno, y en este contexto que venís dibujando y con este corset, por ejemplo, de la competitividad, donde la exigencia de bajar costos hace años que viene empujando y no se ha podido, ni un gobierno ni otro, bajar sustancialmente tarifas, por ejemplo, de electricidad, a pesar de las mejoras en las ventas, en la exportación de energía, por ejemplo, de UTE, y el tema combustibles. ¿Cómo va a impactar? Es decir, ¿cómo todo eso va a terminar resultando en la economía de las personas de a pie? Y con esto sumo entonces el tema de los combustibles. No para discutir si el mecanismo está bien o está mal, porque eso creo que ya hemos hablado mucho. Los que les parece mal, les parece mal. Los que les parece bien, lo defienden. Sí. La cuestión es que eso hace subir el resto de los precios, ¿verdad? Como es habitual. ¿Qué se espera a futuro de este mecanismo? Vamos a plantear de la siguiente manera, que creo que puede ser ilustrativa para los televidentes. Están subiendo los precios de exportación. La carne, además en carne hay mucho volumen más. Los granos valen más, también hay algo más de volumen, sobre todo precio, lácteos, la celulosa vale más. Pero también valen más las cosas que importamos. Es decir, el escenario de aumento de precios internacionales vale para todo. Esto ya había pasado en otros tiempos. Yo recuerdo particularmente cuando se decía, bueno, en tiempos de gobierno de Frente Amplio, entre el año 2006 y 2014 fue un periodo bastante auspicioso, con algunas fluctuaciones, pero precios internacionales altos. Pero bueno, también subía el petróleo y me acuerdo en aquel momento el ministro Astori decía, bueno, sí, no se puede tener alto lo que vendés y bajo lo que comprás, va todo en el mismo lugar. Esto creo que explica este tema del petróleo. Si bien el petróleo es un mercado que tiene sus particularidades. Ahora, el gobierno había quedado muy comprometido electoralmente, el presidente Lacalle Pou seguramente, yo no creo que haya sido un tema de falta de sinceridad ni de nada de eso, pero por lo menos le faltó matizar algunas expresiones. Dijo, no van a subir las tarifas. Y ningún político puede decir no van a subir la tarifa de combustible, porque si el petróleo se te va a $100, es imposible mantenerlo, a no ser que hagas un gran agujero fiscal para mantenerlo. Claro. Entonces quedó bastante preso de sus palabras en la campaña electoral y ahora evidentemente está pagando un costo político, porque el petróleo subió y además está el tema de la eficiencia de ANCAP, que ahora además se le reconoce, es decir, el aumento de combustible, hubo 3 aumentos, ¿no? La mayor parte de ese gran aumento que hubo en los últimos 2 meses corresponde al aumento del petróleo, pero hay una parte importante, 3 pesos por litro, que es lo que ahora se le reconoce a ANCAP como sobrecosto. Se le dice a ANCAP, está bien, no pierdas más, te pagamos 3 pesos por litro de gasoil o de nafta y te reconocemos esos sobrecostos de biocombustible por el subsidio de Supergas, por el Portland y por algún otro costo financiero. Y ahora la idea del gobierno es empezar a trabajar sobre esos costos, que es en la interna de ANCAP, que ahora, va a ser un gran lío con el gremio. Nico, polemicemos un poco porque me parece muy bueno lo que se ha escuchado para aclararle a la gente. Ayer yo escuché que esto fue votado por todos los partidos políticos. El régimen el modo. Claro, porque la negociación iba hacia otra cosa, que era la libre importación de combustible. Como eso no se podía dar, se negoció esto y ahora me salen a decir que esto fue votado por todos los partidos políticos. Entonces, ¿cómo todos los partidos políticos votan una cosa que después una parte sale a criticarla? ¿Lo votaron? ¿No lo votaron? ¿Era esto? Eso es así, además el Frente Amplio lo votó. Y luego, bueno, si bien quedó impugnado en la LUC, en el referéndum, en la iniciativa de referéndum, ya son cuestiones más políticas, pero creo que es un poco lo que decías tú, Lore. El mecanismo ya se sabe cómo ella está y se puede discutir,
Pero el asunto es el tema de fondo, porque tampoco vamos a cambiar mucho el escenario, y creo que los televidentes lo tienen claro. Sí. Decir, está bien, si lo ajustás cada 2 meses, cada mes, o lo ajustás cada tanto. Si lo ajustás cada tanto y no lo ajustás bien, vas a generar una gran pérdida, o si lo ajustás de más, vas a generar un problema de competitividad. El tema es que se pague el justo precio. Pero acá hay dos discusiones cruzadas entre gobierno y oposición, pero la otra es entre los productores rurales y los transportistas, y el gobierno o la política en general. Es decir, se comprometieron a bajar los costos de ANCAP y no lo están haciendo. ¿Y por qué no desmonopolizan? Porque en el proyecto de ley del gobierno estaba la desmonopolización. Y el Partido Colorado y Cabildo Abierto dijeron que no. El Frente Amplio tampoco lo iba a apoyar. Pero ese es el tema de fondo. ¿Cómo se plantea ANCAP en términos de competitividad? Escuchaba también a algunos productores decir que la paridad de importación, y esto sí tiene que ver con el método, la pauta es tomar los combustibles de Estados Unidos. Sí. Porque es el mercado más grande, el del Golfo de México, el más fluido. Pero también Uruguay podría comprar nafta de gasoil a Argentina y Brasil. Y ahí sí, hay que ver, bueno, a qué precio nos lo venden o no. Pero en todo caso, un escenario de apertura pondría a ANCAP compitiendo, y si ANCAP no logra producir a un costo razonablemente parejo a Argentina y Brasil, obviamente a que los productores y transportistas les va a convenir comprar de Argentina y Brasil. Otra reflexión que hago, esto es una gran polémica, porque hay gente que no quiere desmonopolizar, pero, es una y posición además, política. el análisis del rol de las empresas públicas también admite diferentes visiones y Totalmente. todas tienen argumentos fuertes, ¿no? De que no sea solo la lógica del mercado la que los guíe, de tener otro impulso al país, de generar empleo, inversión, yo qué sé. Claro, pero viste, si generás empleo sobre ineficiencias, creo que no hay nadie que lo defienda. Es muy importante lo que decís tú, hay diversas visiones. UTE, por ejemplo, es una empresa que puede tener cosas para mejorar, pero ha sido troncal en el desarrollo de la energía renovable. Sobre la red de UTE se apoya todo el tema de los molinos. UPM vende y le vende a la red. Es decir, UTE tiene un rol, más allá de que tiene un monopolio en determinado sector. Antel también, pero Antel está compitiendo en otros sectores y tiene una cultura de competencia. Lo de ANCAP es distinto. Y uno puede plantearse también, bueno, si queremos mantener ANCAP por una cuestión estratégica, en una situación de apertura, sin monopolio, se pone a funcionar y tendrá una pérdida, porque si no es todo eficiente, tendrá una pérdida, pero se podrá cuantificar y se podrá asumir o no cuánto es eso. En fin, se trata también de toda una discusión que busca transparentar, y obviamente hay discusión política por el tema de las empresas públicas. Otra vez. Sí, otra vez. Otra vez. Nicolás, un placer, ¿eh? Para Muchas mí gracias es un gusto estar siempre con ustedes.